Imagina una isla perdida en el Océano Pacífico, un lugar donde los habitantes construyen aviones y pistas de aterrizaje, pero hechas de madera y paja. No buscan volar ni despegar, sino algo más extraño: atraer lo que ellos llaman el cargo. ¿De qué se trata este fenómeno? Hoy te llevamos al corazón de los enigmáticos cultos cargo. Los cultos cargo son un fenómeno cultural que surgió principalmente en varias islas del Pacífico tras la Segunda Guerra Mundial. Pero, ¿qué son realmente? Para entenderlo, debemos remontarnos a un momento de contacto entre dos mundos completamente distintos. Durante la Segunda Guerra Mundial, soldados estadounidenses y europeos llegaron a estas islas estableciendo bases militares. Con ellos trajeron algo que cambiaría para siempre la vida de los isleños: grandes cantidades de suministros o cargo, que incluía alimentos enlatados, ropa, herramientas y otros bienes desconocidos para los habitantes locales. Con la partida de los soldados, muchos de estos pueblos quedaron perplejos. ¿Cómo podían traer de vuelta los suministros que tanto habían beneficiado a su comunidad? Y así nacieron los cultos cargo. Estos movimientos religiosos intentaban replicar las acciones y objetos de los soldados, construyendo réplicas de aviones, pistas de aterrizaje e incluso torres de control hechas de bambú y paja. Creían que si lo hacían correctamente, los dioses o sus ancestros volverían a enviar el ansiado cargo. Los cultos cargo no solo eran un intento de recrear lo que habían visto, sino un esfuerzo espiritual. En varias islas surgieron líderes religiosos que predicaban que si su comunidad seguía ciertos rituales o imitaba los comportamientos de los soldados, el cargo volvería a aparecer. Creían que este regalo divino estaba destinado para ellos. Uno de los cultos cargo más conocidos es el de John Frum, en la isla de Tanna, en Vanuatu. Este culto cree en la llegada de una figura mítica llamada John Frum, quien prometió traer de vuelta el cargo si los isleños seguían sus instrucciones. Hasta el día de hoy, cada 15 de febrero celebran el Día de John Frum, donde desfilan con uniformes militares simulados y ondean banderas de los Estados Unidos. Desde el punto de vista externo, los cultos cargo pueden parecer una mezcla de malentendido cultural y desesperación. Para los antropólogos, sin embargo, estos cultos representan una adaptación única y fascinante al choque de civilizaciones. Los isleños reinterpretaron lo que vieron, incorporándolo a sus propios sistemas de creencias, intentando explicar el flujo repentino de bienes a través de sus propios términos religiosos y sociales. Hoy, algunos de estos cultos siguen vivos, como una mezcla de creencia religiosa, resistencia cultural y tradición. En un mundo tan conectado como el nuestro, los cultos cargo nos recuerdan cómo las culturas responden de manera diferente a las grandes transformaciones, intentando siempre encontrar sentido en lo desconocido. Los cultos cargo son mucho más que una curiosidad histórica. Son un recordatorio de lo complejo que puede ser el choque entre civilizaciones y cómo los seres humanos, ante lo inexplicable, siempre intentan buscar respuestas, incluso en los lugares más remotos del planeta. Si te interesan estos fenómenos culturales y quieres saber más sobre otros casos impactantes alrededor del mundo, no olvides suscribirte y activar la campana para más contenido como este. Déjanos en los comentarios tu opinión sobre los cultos cargo y qué te ha parecido este fascinante tema.